desde hace mucho tiempo, desde antes de que empezara el chavismo. Su mensaje ha sido siempre el mismo. Nos avisó de todo lo que iba a ocurrir. Sigue tratando de despertar conciencias y creo que de a poco lo va logrando, no con las ganas que uno tiene de que ya mañana todos se den cuenta que todo esto del socialismo del siglo XXI fue una gran mentira y que se den cuenta, como él dice, que Venezuela puede salir de todo este desastre. Vamos a empezar el programa de hoy diciéndole, Noel, feliz Navidad. Feliz Navidad, bueno, la revolución y sus cosas, ¿no? Feliz Navidad. Aquí en Venezuela, Maduro, siguiendo el legado de Chávez, por supuesto, adelantó la Navidad. Ya era costumbre de Chávez adelantar la Navidad a principios de noviembre, ¿no? Pero ahorita tuvimos un upgrade revolucionario, ¿no? Y estamos a mediados de octubre y ya es Navidad para el gobierno. Tú sabes que el año pasado, cuando estábamos empezando así, a mediados de octubre, tú estabas leyendo una noticia precisamente de alguien que estaba hablando de que habían gaitas en el aeropuerto. Entonces ya es costumbre este bochinche. El problema es que no me queda claro, no me queda claro nada de lo que hace esta gente. Pero cuando ellos hablan de adelantar la Navidad por la pandemia, se supone que Navidad es una fiesta de familia, de reunión. Entonces, ¿cuál es el sentido en un momento en que nadie se puede reunir, adelantar la Navidad? Pero ya hubo un grupo de personas que hicieron un pesebre rapidísimo para poder dejar contento al señor Nicolás. No recuerdo, estoy buscando a ver si encuentro en qué lugar ya hicieron un pesebre adelantado. El motivo es que Nicolás pueda disfrutar de unas Navidades anticipadas. Es muy triste. Es muy triste perder el tiempo hablando de esto, por ejemplo. Eso. Porque es que, fíjate, el país lo vive, la distracción es uno de los grandes combustibles de la revolución en Venezuela. Porque, porque mira, hace que la gente sea incapaz de enfocar su norte, ¿no? De enfocarse en lo que de verdad importa. Uno de los grandes logros que tiene la revolución es esa, estar generando este nivel de caos. Entonces, en un país que está profundamente infantilizado y que cualquier cosa lo hace perder el norte, meterle más ingredientes y más ingredientes es algo que le funciona muy bien a la revolución, pues lo han hecho constantemente. Y les va bien, les va bien. El país tiene que enseriarse en muchas cosas y una de las cosas que tiene que hacer es comprender que la revolución lo hace bien, lo hace bien. Aquí lo encontré, es en Guanare, que hicieron el pesebre más rápido del mundo para hacer feliz a Nicolás. Ahí está, lo encontré. Bien, vamos con las noticias que de verdad duelen. Dice la FAO que el bloqueo a Venezuela es inadmisible. No es inadmisible que la gente no tenga, primero, libertad, comida, luz, agua, educación. Eso no importa. Hablan de un bloqueo inadmisible. Lo inadmisible son las cantidades de veces que la FAO certificó al chavismo como gran garante del proceso alimenticio nacional. Le otorgaron cualquier cantidad de certificados a los planes de siembra, de desarrollo agrícola, de desarrollo agropecuario que emplazó Chávez y Nicolás Maduro, mientras todo el proceso marcaba el increíble proceso de destrucción en todos los sentidos, ¿no? Campo, agroindustria, industria. Todo fue destruido por la revolución con el aval de la FAO y con las felicitaciones de la FAO. Vuelvo a recordar un artículo que escribí en el 2007-2008
es posible la hambruna en Venezuela y especificaba precisamente cómo la FAO volvía a certificar a Venezuela, a Chávez en específico en aquel momento, como una persona que aseguraba el desarrollo alimenticio de un país. Y también la FAO aclaraba que Venezuela estaba muy al día con los pagos a la FAO y unas bonificaciones extraordinarias. Lo cierto de todo esto es que cuando tú ves el nivel de destrucción del país, por eso es que es muy importante, ya pasando el criminal acompañamiento de la FAO, de señalar además las sanciones como el problema, está el querer colocar, estos son más descarados, ¿no? Porque cuando se quiere de verdad hacer algo por atacar el problema de lo que significa Maduro para el país, se cree o logran dejar que implantan una matriz donde se cree que el problema es Maduro. No, desde la llegada del chavismo, Venezuela está en un franco proceso revolucionario de destrucción. Y desde la llegada del socialismo en 1958, Venezuela simplemente perdió la vía del desarrollo. Entonces, aquí hay que ser muy claro con eso, que la FAO simplemente es una organización cómplice de esta desgracia. Punto a punto. Cómplice. Como otras tantas multilaterales. Y en este caso, simplemente es eso, es realmente vergonzoso escuchar ese tipo de comentarios por algo que es un referente global. Sí, eso realmente duele. Hay algo que me intriga. ¿Por qué todos los medios ahora están preocupados por quién sustituirá a Ali Saab como lobista de Maduro en Medio Oriente? Bueno, sobran. En realidad sobran. Y aparte que hay una cosa que utilizar el término lobista en el caso de SAP es no entender cuál es el fondo de las relaciones que tiene Venezuela con la estructura del Medio Oriente y con todo el negociado del Medio Oriente. Hace 3, 4 años alertábamos sobre la entrada en el mercado venezolano de mucho producto turco y recuerdo que cuando hicimos ese programa alguien me escribió y me dice, ¿cuál es el problema? Yo le digo, porque usted no conoce a Erdogan, usted no entiende lo que es neocomunismo fundamentalista, haga el favor de callarse. El tiempo dará la razón. Bueno, aquí está la realidad. Lo cierto es que Ali Saab es una figura necesaria para el lavado, para el negociado. Pero no es porque sea un lobista o sea un artífice de algo que ya está planeado, que ya está planteado. Es simplemente un buen arquitecto de nuevas formas de hacer las cochinadas que estaban estipuladas a hacerse. Nada más. La gracia de este arquitecto es que le salió bueno, pues. Entonces, le salió bueno hasta que de repente se cae el castillo y todo está a nombre de él. ¿Y qué se hace? ¿De dónde cómo se recupera el dinero? ¿Qué pasa si el tipo habla? Ese es el gran problema con SAP. Pero decir que tiene que venir alguien a representar, no, lo que necesitan es simplemente nuevos arquitectos de otras maneras de lavar. Pero hay que comprender que todas estas cochinadas estaban de una vez muy bien estipuladas y lo que se está buscando son los espacios para que los distintos interesados dentro del proceso de lo que definí como un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista puedan seguir trabajando en hacer de Venezuela una cabeza de playa en esta guerra multidimensional contra Occidente. El resto es simplemente accesorios desechables. Saab no es tan desechable porque el dinero está a su nombre, sino hace rato. Claro, claro. Y como ya bien adelantabas en programas anteriores, el ex juez Baltasar Garzón sabe muy bien lo que hace. Ahora pide al relator de la ONU interceder con Cabo Verde. Otro telefonazo más para Cabo Verde. Otro telefonazo más. Hay que recordar siempre, la revolución es una sola. Un organismo como la ONU demostró esta semana ser totalmente coherente con lo que son, con los miembros que alcanzaron puestos en el Consejo de Derechos Humanos. Por supuesto va a utilizar los mecanismos que tiene frente a la solicitud de un gran aval del proceso revolucionario como es Garzón para poder seguir trabajando en el sentido que buscan, ¿no?
Entonces, van a hacerlo, va el relator de la ONU a pedir documentos, a mandar una misión, y todo esto para poder intentar ganar tiempo ante, insisto, lo que para mí es una realidad que simplemente es cuestión de tiempo. Saab irá y declarará en los Estados Unidos. Y ese es el gran problema, que hable. Ese es el gran problema, que hablen, y por eso es que hay un momento en que tendrán que sacar la cuenta. Se pierde el dinero y hacemos desechable el problema, o ¿qué hacemos? Yo creo que ese es el gran problema que tiene que resolver Garzón. Claro, porque el dinero en cuestión es bastante. Sí, y el problema es que cuando tú vuelves entonces desechable a un personaje como ese, el resto de los personajes que se encuentran en las mismas situaciones empiezan a sentir miedo. Ah, no nos valoras. Ah, somos desechables. Y entonces ahí sí se complica el asunto. Sí, realmente pensándolo así es lógico, porque si abandonan al otro, ¿por qué no me van a abandonar a mí? Entonces me voy cuando tengo tiempo. Así lo pensarán todos, y entonces empieza dinero a desaparecerse de un lado al otro, o algunos deciden, déjame cantar primero y llorar después. Y sí, si yo estuviera en esa situación, trataría de hablar antes para por lo menos salvar un poco de lo que coseché con tanto trabajo sano y honesto. Sí, por eso todos están muy pendientes de cómo va a lograr articular la estructura de revolución, sacar a Saab del problema. Porque sacar a Saab del problema es la garantía de que todos sigan trabajando con la misma confianza. Que Saab siga siendo un problema, o que Saab se convierta en un problema desechable de resolver, se les puede salir una rueda de esa carreta. Sí, no lo había pensado de ese lado, pero es perfectamente lógico lo que decís. Si no cuidan a uno de los suyos, los demás se van a ver en la misma situación. Exacto, 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 exacto. Están saliendo una información que también necesito que me expliques. Comunicado del gobierno legítimo ante decisión de Corte de Nueva York sobre bonos PDVSA 2020. ¿Cuál es el gobierno legítimo? Tú sabes que aquí hay un chiste que juran que en Venezuela existe algún ente legítimo, ¿no? Entonces creen que la Asamblea Nacional es algo legítimo. En Venezuela no existe legitimidad alguna, ¿no? Pero ellos se abrigan de eso, y como aquí siguen creyendo que el librito ridículo es un dogma de fe y cada una de esas cosas, ellos siguen estirándose y se presentan como tal, ¿no? Tú sabes que es muy importante, más allá de lo que diga el comunicado, es la decisión como tal y por qué la decisión. Esta decisión técnicamente garantiza la pérdida de Citgo cuando ya la administración Trump decida que la defensa de que no se pueda modificar la composición accionaria de Citgo, listo, ya sea legal, se dé el espacio para que órdenes y oportunidades como las dictadas por esta juez cojan curso. Ok, ahora vamos a entender cómo fue que llegamos a esta situación, cómo es que Venezuela va a perder su principal activo en el exterior, activo fundamental para el desarrollo de la industria petrolera venezolana, siendo que Citgo tiene las principales refinerías para petróleo extra pesado como el que produce Venezuela, y las tiene en el principal mercado petrolero del mundo. Ok. Esta decisión de la juez se basa sobre todo en un asunto que bastante criticamos acá, que fue cuando esta partida de degenerados aprobaron el pago de los intereses de los bonos 2020. Esta decisión va enfocada justo hacia esos bonos. A estos ratas asquerosas, todas de la Asamblea Nacional y todas las del gobierno interino, profesores de Oxford y toda esta gente que dijeron que era una maravilla pagar el bono, los intereses de ese bono, legitimaron una deuda que declarada por ellos mismos era ilegal. Por supuesto que ilegal, porque la deuda fue adquirida por el chavismo sin la buena pro
de los inútiles de esa asamblea que se creen legítimos. Pues. Dentro de todo ese chiste, dentro de todo este marco de ilegitimidad, ilegalidad y trampas, ellos mismos habían declarado esta deuda como ilegal y después la legalizaron al hacer este pago. Este pago fue coordinado a través de quien fungía como procurador. Ok, punto muy importante a entenderlo. Este hombre que fungía como procurador fue el asesor, antes de ser el procurador de gobierno legítimo, fue el asesor de una empresa que se llama Cristalex, que es una empresa minera que fue expulsada aquí por un ataque de mal de rabia de Chávez, para poder Chávez terminar de hacer otro negocio con el área que estaba explotando Cristalex. Y esta empresa decidió buscar cómo demandar al Estado venezolano. Y es ese hombre que figuraba como procurador quien establece toda una estructura para que esta empresa pudiese generar una demanda contra PDVSA, en específico contra Citgo. Citgo siendo del área petrolera y Cristalex estaba atendiendo el área minera. Encontró él la fórmula. Él fue el arquitecto de una espada contra Venezuela. Un venezolano fue el arquitecto de hacer esa trampa. Entonces, ese es el nombrado por el guiado como procurador. Como procurador se asegura de que otra herida entre dentro de ese espacio al facilitar este pago del bono 2020. Yo voy a decir algo que sé que puede traer muchos problemas, pero simplemente lo voy a colocar de una manera muy clara. Eso es traición a la patria. Y no solo él. Todos. Todo ese asqueroso gobierno interino. Todas y cada una de estas ratas. Toda la Asamblea Nacional. Todos los que han validado esta cochinada. Traición a la patria. Entiéndalo. Asúmalo. Y esa es la simple verdad. Aquí no solo, como siempre hemos explicado, son 20 años de destrucción de Venezuela y que el control social de ese proceso de destrucción no lo pudo haber llevado solo el gobierno, fue con ayuda de la oposición, de eso que llaman oposición. El desmantelamiento de Venezuela también es en conjunto. La revolución es una sola, en ese punto exacto. Chavismo y oposición son lo mismo, y lo mismo, lo único que buscan es la destrucción de mi país. Si usted no lo quiere entender, si usted no lo quiere asumir, es tarde. Aunque sería muy bueno que por lo menos se pusiera a un lado y dejara de estorbar, porque me destruyeron el país, partida irresponsable. Y esta renovación que se extiende se va a mantener hasta el 19 de enero de 2021, dice, otorgando un margen de tiempo adecuado para seguir avanzando en la estrategia procesal de la defensa de Citgo. ¿Qué puede pasar si en estas elecciones no sale reelecto Trump? Perdimos Citgo. Perdimos Citgo y por supuesto perdemos el país. Y Occidente se pierde, pues eso ya es otro asunto más grande, ¿no? Pero en el caso de Venezuela, Venezuela pierde inmediatamente el control de todos los activos, porque todos los activos tienen algún tipo de manera de ser demandados frente a la cantidad de flancos que dejó abierto el chavismo y que han sido salvajemente mal manejados de desprofeso, es decir, a propósito se generaron este tipo de situaciones, ¿no? Porque era muy sencillo simplemente desconocer el pago de esos intereses, desconocer esa deuda, empezar a plantearle a los acreedores una serie de realidades aparte, donde como tal esa deuda no está reconocida legalmente, salvo que, y entonces ahí empezar con una cantidad de acuerdos que den la posibilidad de establecer unos puentes futuros donde se asegure el pago de un porcentaje de esa deuda que contrajeron de manera de riesgo. Entonces, abrían las mil y una puertas frente a esa realidad y más contando con el aval y la oportunidad que nos brindaba la administración Trump con esta protección tan inmensa y tan extraordinaria, una cosa única que simplemente esta gente ha hecho lo imposible por destruir. Jenny, perdona que me exalte, sí, perdona que me exalte, perdona tanto, pero es que de verdad es increíble lo que le han hecho al país. Es increíble que el país todavía no quiera entender que lo han hecho en conjunto, que el gobierno de oposición han hecho lo imposible por acabar con Venezuela. Es increíble que el país no termine de entender que estos degeneradores de opinión que le siguen haciendo tribuna a estas
camada gigantesca de ratas que el país todavía les preste algo de credibilidad. Aquí hay que entender varias cosas. Una, que es muy, muy importante, todo se ha hecho a propósito. Aquí no es que son ineficientes o son incapaces, no, la destrucción de Venezuela es un trabajo muy bien hecho y sustentada, por eso que es la oposición, y usaron a la gente para que lo validara voto a voto. Es fundamental que la gente termine de entender eso para poder dejar atrás a todos y poder pensar en un mañana para Venezuela. Creo, Noel, que el problema de la ceguera en la gente no está solo en Venezuela. Creo que es un mal que es una pandemia en América Latina, porque vamos a mi país, por ejemplo, que obviamente en el Grupo de Lima, aunque no fuese para algo fundamental, porque no sirven para nada, pero Argentina siempre tiene que dar la nota, ¿no? El pueblo argentino tampoco entiende lo que pasa y siguen apoyando a un gobierno de mafiosos. Y la oposición, bien, gracias. Lo único que rescato de Argentina es que la gente que no le votó a ellos sale a la calle autoconvocada. No agreden, no ensucian, simplemente salen para hacer ver que están, para hacerse notar. Y cuando hay alguna marcha, Sí, perdón, te interrumpí. ¿Perdona? No, no, que te corté, estabas No, hablando. dime. No, te decía que cuando hay alguna marcha kirchnerista, vandalizan todo. Después de una marcha del pueblo, levantan hasta los papelitos del suelo. Las avenidas quedan más limpias que antes de pasar ellos. Si te digo que Si te digo, si te digo, Jenny, que están viviendo una película que vivimos aquí en Venezuela, exacta, punto a punto. Aquí teníamos hasta equipos puestos por las alcaldías que iban limpiando detrás las manifestaciones, que por supuesto no rayaban, no vandalizaban, no hacían absolutamente nada negativo para la ciudad, pero tú sabes que siempre habían que si desechos, pues, botellas de agua mineral, papeles, cosas de estas, no, esas eran barridas y todo, la calle por supuesto quedaba mucho más limpia que antes de protagonizar una manifestación de oposición. Tengan cuidado hasta de eso, porque es el mismo libreto, es un libreto que nos puso aquí. Tengan cuidado hasta de eso. Lo cierto es que tomando Argentina y el Grupo de Lima, lo único trascendente de la reunión del Grupo de Lima fue la actitud argentina, donde el embajador argentino dice, así está muy bueno el documento y todo lo que ustedes dicen es verdad, pero no lo vamos a firmar. De verdad, quizás lo único resaltante de la inútil reunión del Grupo es lo único resaltante de la inútil reunión del Grupo de Lima. Inútil. Lo único que sirve es para traerle retraso, fantasía y gastar dinero. Hay otro grupo que sí es importante y no sabes la tranquilidad que tengo después de saber que Maduro invitó al Foro de Sao Paulo a observar las elecciones. Me deja mucho más tranquila. Claro, trae grandísima paz. Uh, la revolución trabaja, la revolución avanza y el mundo sigue ciego frente a esas realidades. Son realidades terribles, ¿no? Porque la estructura criminal del Foro de Sao Paulo, que dio luz a todo esto, nace, y es siempre muy bueno recordarlo, del acuerdo fundamental de los partidos de izquierda revolucionaria y los carteles del narcotráfico, el terrorismo, el narcoterrorismo de la FARC y el ELN. Eso generó todo esto, ¿no? Y ellos estaban muy orgullosos de eso, estaba muy bien reflejado en las páginas web y en los diarios que el Foro de Sao Paulo colocaba a sus inicios. Entonces, simplemente es una continuidad del desastre y de querer hacerse ver como algo institucional. Y hay quienes le ríen la gracia. Lo que pasa es que si hacemos una encuesta, si salimos a la calle y le preguntamos a la gente qué es el Foro de Sao Paulo, la gran mayoría no lo conocen.
Mira, Jenny, no lo conoce y eso no tiene por qué de verdad alertar mucho a la gente, pues no es un problema global. Hace años, un diario británico salió a preguntarle a la gente si Robin Hood era, una fantasía o un hombre real, y si Winston Churchill era una fantasía o un hombre real. Más ingleses calificaron a Robin Hood como un hombre real que a Winston Churchill. Estamos hablando de británicos, estamos hablando de este siglo. Entonces, ¿qué queda para lo demás? Sí, 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 realmente. ¿Para qué me voy a asombrar, no? ¿Qué pasa con los vuelos internacionales que van a ser reactivados, pero solo a los destinos fijados por Maduro? Este, ahorita lo único que resaltan de eso es el lobby que están haciendo un par de aerolíneas por intentar conseguir la línea hacia Miami. El resto, los vuelos internacionales serán los que Maduro abra primero, por supuesto, cualquier cosa con Medio Oriente, inmediatamente después los vuelos con Cuba y Nicaragua, inmediatamente después los vuelos con España, y así, de manera progresiva México, Argentina, sí, mercados prioritarios para Venezuela, y después, de acuerdo a quien organice un lobby que le convenga más a los intereses del chavismo, conseguirán la reapertura de los vuelos Caracas-Miami. Mira, están, lo que pasa es que, Jenny, los problemas son tan grandotes que estamos viviendo en el país, son tan enormes dentro del concepto de lo que estamos viviendo, que hay una cantidad de situaciones que hacen que las necesidades urgentes de la gente nos alejen de las realidades que nos golpean y hacen más grande el problema. Esta semana, con el asunto de lo del Medio Oriente y todo lo demás y todo lo que está sucediendo en Irán, esta semana estaba leyendo algo referente sobre las próximas elecciones iraníes. Y es preocupante cómo la gente no tiene claro, muchos analistas internacionales, no tienen claro lo que está pasando allá y lo que significa ese proceso, ¿no? Ahorita ellos tienen los cuatro principales candidatos a presidente iraní, son todos pertenecientes a la Guardia Revolucionaria, ¿no? Por primera vez, la Guardia Revolucionaria tiene de manera segura el acceso al poder. No va a ser un clérigo, no va a ser un activista de milicias, como fue Ahmadinejad, ni un clérigo como Rouhani. Por primera vez va a ser un hombre de la Guardia Revolucionaria. Seguramente hubiese sido el general Soleimani si los Estados Unidos no lo elimina de la faz de la tierra. La Guardia Revolucionaria, el proceso islámico, al diseñar la Guardia Revolucionaria y todo lo demás, para poder asegurar sus funciones, le fue dando cada vez más y más poder. Entonces, la Guardia Revolucionaria es la dueña de las estructuras de las empresas que han hecho posible que llegara el combustible iraní para acá. La Guardia Revolucionaria es la dueña del supermercado Megasis que abrió acá. La Guardia Revolucionaria iraní es la estructura que está calificada por los Estados Unidos como la más peligrosa arma del terrorismo en el mundo, a la par de el otro invento iraní que es Hezbollah. Entonces, lo que estamos viviendo en el país es tan increíblemente delicado, que, que se pierde de vista, y no entiendo cómo mi país no termina de entender esa realidad. Y las realidades avanzan por todos lados, Jenny, y nos golpean de una manera increíble. Esta semana salió por fin una noticia que ya habíamos hablado con respecto a la triangulación. Salió el caso de una compañía que se llama TikTok, una compañía de Malasia. ¿Recuerdas que hablamos hace tiempo de eso? Entonces, estamos hablando de que en este caso se involucra
el escritorio jurídico más grande del mundo en cuanto a números de abogados dentro, es una transnacional de escritorio jurídico impresionante. Y cómo se prestó para taparear tantas cochinadas a la vez. Y es muy importante también poner la lupa sobre eso para que la gente entienda cómo estamos siendo hoy Venezuela usada gracias al proceso de las sanciones para poder develar toda una estructura realmente criminal que está haciendo estragos en el mundo, legalizando fortunas obtenidas de manera realmente sucia, legalizando empresas, legalizando destrucción de las naciones. Es increíble lo que está pasando y en cada una de las cosas podridas figura Venezuela. Y hay que preocuparse, y el país tiene que aprender a preocuparse en lo que de verdad importa. El proceso revolucionario está acabando con la nación y está haciendo un aporte, y se está usando Venezuela como un aporte fundamental en el proceso de este daño increíble que se está haciendo hacia Occidente. Y aquí seguimos siendo muy necios frente a esa realidad. Y llegamos a la otra parte de esa realidad, perdona que continúe, que es el hecho de que estamos ya a las puertas de las elecciones en los Estados Unidos, que es una de las elecciones más importantes en los últimos 100 años. Porque lo que nos estamos jugando es el todo, ¿no? Y entonces cuando tú hablas con algún venezolano que tiene posibilidad de voto en los Estados Unidos y te manifiesta que él piensa votar por Biden porque le cae mal Trump, ahí tú no puedes concebir que alguien sea tan imbécil. No puedes concebirlo. No, es una cosa que no puedes concebirlo. Y entonces, cuando ves a un lobby de representantes venezolanos, artistas mediocres, animadores de quinta, gente que cuenta con un respaldo por alguna razón de la sociedad y los valora, arriesgando al país en el que viven, terminando de cerrar la puerta al país donde nacieron, porque les cae mal todo. Mira, es realmente preocupante que no se ha entendido nada del problema. Y por eso es que es tan importante enfocar el problema. Cuando un venezolano que huyó de Venezuela todavía sigue creyendo que huyó por problemas de calidad de vida, porque hay una organización criminal que gobierna, y no entiende que todo ese inmenso problema que se convirtió de vida o muerte, y que la organización criminal que gobierna gracias al socialismo. Y entonces ese venezolano va y apoya a los que están utilizando esa misma pistola que es el socialismo para terminar de coronar la joya más grande que es los Estados Unidos. Tú te empiezas a preguntar, de verdad, ¿qué demonios pasó? Porque yo entiendo que hayan estupidizado a la población, yo entiendo que la hayan infantilizado, yo entiendo que la gente de verdad sea banal, yo entiendo cada una de esas cosas, pero es que como demonios 20 años no les han enseñado absolutamente nada. ¿Cómo demonios, frente a una realidad tan increíble, siguen siendo tan impresionantemente irresponsables y mediocres? ¿Cómo pueden ser tan increíblemente imbéciles y poner en riesgo el futuro de todo lo que se llama libertad? El proceso de la izquierda vegetariana, en este caso avalado por la izquierda en la fotografía de los demócratas, va a abrir una herida indetenible en los Estados Unidos si llegase a suceder el absurdo de que Biden ganase. Pero lo más preocupante de todo esto, que para mí es un negado, para mí simplemente es imposible que suceda esto. Lo más grave, Jenny, es cómo va a enfrentar esa gran masa estúpida, sobre todo, y me refiero exclusivamente al punto de los venezolanos, esa gran masa estúpida de grandes tótems de la opinión pública venezolana, haber empujado esta estupidez.
y cuándo el venezolano les va a pasar factura. Ya está bueno, vale. Ya está bueno, porque mientras todo ese tipo de situaciones están siguen corriendo, el éxodo continúa. Cuando si se logran abrir los vuelos, lo que vamos a tener es más y más éxodo. Mientras cada uno de estos procesos van caminando, todo es en contra de Venezuela. Y la única luz que tiene Venezuela hoy es la oportunidad de la reelección del presidente Trump. Y que exista un venezolano, uno, siendo tan criminalmente irresponsable, ya es un asunto para preocuparse. Pero resulta que son muchos. Y el país tiene que aprender a pasar facturas sobre quién le hace daño. Ya está bueno. Ya está bueno. Hay que dejarlos atrás, hay que ponerlos a un lado. No pueden ser referentes de nada, porque todo lo referente que ellos traen es negativo para la sociedad, es negativo para el progreso, es negativo para el individuo, es negativo para el país. Y de nuevo, perdónenme. Lo que me da un poco de sazón es que cuando hablas con venezolanos que viven en este país, te dicen en Venezuela no hay comida, no hay luz, pero nadie se queja de que no hay libertad, de que no hay soberanía. Eso es como secundario o como inexistente. Lo único importante es no hay comida. Pero ¿por qué no hay comida? Eso se los enseñó Capriles. Eso se los enseñó Capriles, peleen por pollito, por perpetua ley, no peleen por lo que importa. Por eso es que siempre hablamos de cómo lo tangible es fundamental para vivir y lo intangible simplemente es vital. Si usted no tiene honor, orgullo, dignidad, si usted pierde la libertad, usted perdió todo. Y eso es lo que perdió Venezuela. Pues. Cuando se pierde la libertad, se pierde todo. Y la construcción de la libertad, lo primero que impone es un reconocimiento de los errores, hacer un mea culpa y comprender qué es lo que se necesita para recuperar el país. Porque ahora vamos a esa segunda parte, recuperar el país. Si mañana ocurre esa posibilidad de recuperar el país, de quitárselo a la estructura socialista, a esta organización criminal que utiliza esa pistola que es el socialismo, si mañana ocurre esa oportunidad, todos estos imbéciles que hoy están llamando a votar a Biden van a exigir de inmediato que se tiene que venir un proceso democrático, que porque no puede ser que vayan a querer imponer una dictadura, qué horror. Por eso es tan importante que el país aprenda a identificarlos. Todos hicieron posible y los llamaron a usted a que vistiera democráticamente esta desgracia voto a voto. Lo usaron frente a una realidad que desde el 2004 quedó académica y científicamente comprobada que no había vía electoral y que desde 1999 simplemente no hay Estado de Derecho y que todo lo que hay aquí es teatro. No existe equilibrio de poderes, no hay nada. Que era inviable cualquier salida que tuviese que ver con algún tipo de ruta jurídica, legislativa, electoral, nada que tuviera que ver con el librito ridículo de la Constitución o cualquier norma dentro del marco del juego democrático. Nunca existió desde que Chavismo tomó el poder, menos después del proceso constituyente del 99. Entonces, el país es muy importante que el país termine de identificar cómo fue que llegamos aquí, quién le mintió y por qué aceptó la mentira. Pero en la primera parte es eso, quién le mintió. Porque él te va a volver a mentir mañana para generar la inestabilidad si aquí se puede lograr un cambio en Venezuela. Si en Venezuela se logra algún cambio, por supuesto ese cambio será a través de un hecho de fuerza. Y para mañana inmediato de Venezuela será a través de un gobierno de fuerza. Usted lo no, eso se llama dictadura. Por favor, agarren un manual. Entonces, si eso ya se comprende, si esa parte del ABC se entiende, ahora entienda quiénes vienen a dañar el ABC. Son los que han hecho posible que estemos aquí. Son los que le están diciendo, promoviendo encuestas absurdas que ponen un peligro en lo que será la noche más larga de la historia americana, el día de las elecciones de los Estados Unidos. El venezolano tiene que ser responsable si quiere recuperar la libertad, porque hay algo que es muy importante entender. La libertad es responsabilidad. Ya basta. Hay que ponerse serio frente a nuestra realidad. Infobae hizo un reportaje a un
americano que hizo un profundísimo estudio sobre el futuro de Venezuela después de la era de Maduro. Creo que se llama Paul Angelo. Y este señor dice que Estados Unidos tiene poco poder en Venezuela. Él dice que conoce las cosas de primera mano porque nació en Ohio, pero vivió 3 años en Colombia. Entonces se anima a decir cómo hay que recuperar a Venezuela. Él cree que deberían intervenir activamente en la crisis venezolana Chile, Argentina, Brasil, México y Colombia. Es como si yo mañana me pongo a escribir un libro sobre cómo debe recuperarse la vida en Marte. Porque habló con... Más allá de eso. Tú sabes que leí el reportaje, ¿no? Y entonces hay un momento en que él hace referencia dentro de las estupideces que dice, porque muchas de ellas son bastante vergonzosas, que con la ley esta de la ley antibloqueo, Venezuela cambia la estructura del pensamiento socialista. No están viendo lo que sucede en China. No están viendo toda la gracia que hizo Jiang Zemin, toda esa gracia que le dio continuidad a Hu Jintao y lo que está haciendo hoy Xi Jinping. No entienden que el Partido Comunista sigue gobernando. ¿Qué parte de destruir, esclavizar para poder usar no eso entienden? ¿Cómo pueden ser tan banales? ¿Cómo pueden obviar lo ideológico de la estructura revolucionaria? ¿Cómo no pueden ver un solo segundo el hilo comunicador de todas estas realidades para poderlas comprender en su dimensión? ¿Cómo pueden pensar que sí, comienza un proceso de privatización de la industria petrolera y tendrán que buscar los clientes interesados? ¿Cómo no pueden entender que eso es un libreto ya escrito? Que será la Guardia Revolucionaria iraní la que tome posesión de estas y tales refinerías y tales puntos. Será la estructura del Alfa Group rusa la que tome oportunidad en cada y cada uno de estos puntos. Será la estructura china la que tome los asuntos costas afuera de tal y tal cosa. ¿Cómo no pueden entender y pueden creer que algo de esto está fuera de una estructura ya previamente diseñada? Y no tiene que ver con conspiranoicos y cosas de estas. Una vez es sencillo, ¿vale? Una vez es sencillo cuando usted entiende lo que vale Venezuela, lo que significa su ubicación geopolítica, lo que es el increíble potencial energético que tenemos y cómo quedó absolutamente destruida sin nada de institucionalidad legítima en este país. Cómo este feudo que es Venezuela, este increíble estado fallido que es Venezuela hoy, están todas las apetencias ya para cobrar su tajada. Y creen que existe algún tipo de espacio para la especulación. Es realmente preocupante toda una de estas cosas porque van generando y generando discusiones estériles frente al proceso de lo que significa Venezuela. Venezuela tiene una vía muy, muy clara, de acuerdo al marco de la revolución. Creo que le hemos explicado más de una vez. El destino de Venezuela es la destrucción territorial de la misma si no se hace lo correcto. Entonces, es importante, muy, muy importante, que personajes como ese, que personajes que están intentando entender la realidad venezolana, comprendan la dimensión del proceso revolucionario, que dejen de obviar lo ideológico, que comprendan la estructura de un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista, que entiendan que la revolución es una sola, que cada uno de esos intereses están ligados, que socialismo y crimen van de la mano, que donde se vea el proceso venezolano como referente político, el proceso chavista como referente político, tengan la seguridad que ahí está el narcotráfico, que donde lo vean tengan la seguridad que ahí hay una mano de una estructura del fundamentalismo islámico trabajando. ¿Qué parte no se entiende? España es la muestra más evidente de esa cochinada que venimos advirtiendo desde 1998. Entonces, es bueno que la gente termine de comprender el daño que significa una Venezuela en manos del proceso revolucionario para Occidente.
porque el daño de ese proceso revolucionario para Venezuela ya es total. Ahora terminen de pensarlo en Occidente. Ya se ha hecho muchísimo daño, porque vive Argentina en mucha responsabilidad de Venezuela, responsabilidad de la estructura del Foro de Sao Paulo. Lo que va a volver a vivir Bolivia es responsabilidad del Foro de Sao Paulo, es responsabilidad de Venezuela. Lo que está en las puertas para que se desarrolle en México es responsabilidad de todo esto, porque no se detuvo el problema de Venezuela, porque se le trató de democracia esta desgracia, porque se le pintó al mundo esta oposición cómplice de que esto era un problema de déficit democrático y porque en el mundo estaban muy interesados en que esto sucediese, porque la realidad estaba allí, vigente. Chávez en ningún momento se comportó como un demócrata. Chávez vino a destruir y utilizó todos los mecanismos internacionales, violando todos los esquemas legales, desde la transformación de la Constitución hasta cualquier acuerdo internacional. Hay que poner muy claro ese ejemplo. Por ahorita que se hubo un reportaje sobre el problema del robo de tecnología en Venezuela, que se utiliza en las refinerías y todo lo demás, hay que recordar cuando Chávez regaló los Mirage franceses, tecnología militar, llegó hasta el punto esa irresponsabilidad para que todas estas cochinadas nuevas quedaran como niñedades frente a aquello. Todo se hizo con intención, todo fue premeditado y esta es nuestra realidad. Entonces, quien quiera de verdad ayudar a entender el proceso venezolano, primero entienda el costo ideológico, la profundidad del proceso revolucionario. Si no tiene la cabeza para entender eso, por favor, también, igual que el resto de los venezolanos que estorban, hágase a un lado. Bueno, este señor que hizo este informe dice que con Biden en la Casa Blanca va a ser mucho más fácil recuperar Venezuela. Claro, él fue asesor de la campaña de Biden. Entonces hay que leer todo antes de opinar. Y que ahí está el resto de la respuesta. Yo, ese detalle ya es así la guinda dentro de las cosas. Por eso es que es tan importante que la gente entienda la dimensión del problema. Por eso hay que entender la dimensión del problema. Estamos en un proceso revolucionario, neocomunista fundamentalista. Estamos en una guerra multidimensional contra Occidente. El enemigo es enorme. Y lo que nos estamos jugando es la libertad. ¿No lo entiende? Échese a un lado, dedíquese a hacer rompecabezas, haga cualquier otra cosa, pero deje de joder. Hay mucha gente haciendo daño. Entienda que esa persona que hace daño tiene un común denominador, socialismo. No lo ve, no entiende de política, hágase a un lado, pero deje de joder. Mike Pompeo participará en la próxima Asamblea General de la OEA. Dice que es momento de que nuestro hemisferio se enfrente a los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Yo creo que Pompeo va a hacer ese proceso descarado, ¿no? De ir a testear, ¿no? Va a intentar encerrar a todo el mundo. Ah, sí, esto es lo que tú dices, ¿no? Ah, ok. Lo que veremos en cualquier tipo de declaraciones en ese sentido serán saludos a la bandera por parte de Colombia, muy derechitos ellos, y una cosa. Veremos un Brasil respaldando de manera frontal y siendo aún más agresivo que las palabras de Pompeo para respecto a la situación de Venezuela. Veremos una Argentina desconociendo cualquier cosa de esta y mirando para los lados. Veremos un Chile que todavía no entiende ni siquiera qué está pasando y no quiere entenderlo. ¿Por qué? Porque necesita que nada se entienda para que el proceso revolucionario siga avanzando en Chile. Eso en cuanto a los países de primer orden en el continente. El comportamiento mexicano será el mismo que el argentino, entonces ya uno sabe para dónde va el chiste. Entonces la gracia es simplemente para Pompeo terminar de pasar factura, una factura previa. Nosotros sabemos que todos ustedes son unas ratas, lo que quiero es el certificado. Saber hasta qué punto son ratas. Sí. ¿Quién era el...? Espérame que se me perdió el nombre. Esto es a simple título de curiosidad nada más, que va a cambiar Maduro el nombre de la Francisco Fajardo por el del Gran Cacique Guaycaipuro. ¿Es una autopista?
Aquí, sí, la autopista principal que atraviesa el este de Caracas, cambia el nombre de un conquistador español por un guerrero indígena venezolano. Aquí a todos se le ha cambiado el número, el nombre. A Dávila le establecieron en Guaraída Ripano, un nombre indígena. Aquí a todos se le ha cambiado el nombre. Lo hace muy bien el gobierno de oposición. El gobierno le cambió el nombre de DICIP a SEBIN, al mismo organismo policial. La oposición le cambió el nombre de Coordinadora Democrática a MUD, a Frente Amplio, al mismo organismo colaboracionista. Entonces es normal que hagan cada uno sus cochinadas y hagan que el país crea que se está haciendo algo. Y lo único que se está haciendo es destrucción, destrucción, destrucción. Sí, como en Argentina, que todos se llaman Néstor Kirchner. Oye, por cierto, hoy alcanzaron ustedes un salario mínimo de $94. El segundo más bajo de Latinoamérica después de Venezuela. Por supuesto, la Venezuela no llega a los $2. Es decir, Argentina, dale, que todavía tiene chance. Estamos muy, muy, muy cerquita de seguir el camino de ustedes, porque no creo que haya ninguna modificación en Argentina. No tenemos una oposición. No la puede haber. Entonces el dólar No se la puede sigue... haber. Y perdona, Perdona si voy a ser un poco drástico con respecto a eso y con respecto a... Porque siempre va a salir alguien que pueda decir que uno no entiende la realidad argentina. Igual que yo acabo de criticar a una persona que no entiende la realidad venezolana. Igual que critico a 800.000 venezolanos que no tienen la más mínima idea de lo que sucede en Venezuela. Lo que sí entiendo es la realidad revolucionaria. Argentina está en revolución, sinónimo de destrucción. La única manera de pararla es extraer la revolución. Y eso simplemente es por la fuerza y para la imposición de un gobierno de fuerza. No es otra. Quieren creer, pasear el resto de todo lo que ya nosotros vivimos, nuevas elecciones, ofertas de proceso constituyente, salidas a enmiendas constitucionales, referéndums de cualquier tipo. Todo eso les va a llegar, toda la cartilla completica les va a llegar. La respuesta siempre va a ser la misma: revísense en su fuero interno y terminen de comprender el daño que se han hecho y la increíble responsabilidad que se han hecho, y comprenderán que el hecho puede ser un inmenso retroceso, cosas horribles ya vividas que trajeron cualquier cantidad de descomposición social. El asunto es que si no se actúa de esa manera, simplemente no va a haber nación. Entonces pónganlo en una balanza, porque la revolución es destrucción. Lamentablemente. Noel, nos reencontramos, Dios mediante, el próximo domingo. Nos reencontramos el próximo domingo, si Dios quiere. Si Dios quiere, la gente, por favor, entiendan que tenemos el derecho natural a la libertad. Entiendan lo que vale su país, entiendan lo que vale su tierra. En el caso de Venezuela, entiendan lo increíble que es nuestra tierra. Que viva Venezuela. Viva Venezuela.